Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Matemáticas Arroca, tu maestro de matemáticas en línea, a solo un clic de donde tú te encuentres. En este video vamos a desarrollar el tema que consiste en determinar que tres puntos en el plano cartesiano son colineales, es decir, que se encuentran sobre una misma línea recta. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo del tema, vamos a realizar el ejercicio que tenemos en el pizarrón. Demostrar que los puntos A, 12,1, B, menos 3, menos 2 y C, 2, menos 1 son colineales, que como ya dijimos, significa que deben estar sobre la misma línea recta. Empezaremos por graficar dichos puntos y unirlos. Punto A, 12,1, punto B, menos 3, menos 2, punto C, 2, menos 1. Si unimos los puntos, nos damos cuenta que en efecto los puntos son colineales. Pero esto es una demostración gráfica. Esto es simplemente la confirmación de que debemos llegar a la conclusión de que son colineales. Pero no se nos pide que sea una demostración gráfica. Debe ser una demostración analítica. Para demostrar que tres puntos son colineales, analíticamente contamos con varias formas. Lo haremos de dos formas. En este video lo haremos por medio de una de ellas. Y esta consiste en verificar si los tres puntos son colineales. La longitud que hay del punto A al punto B debe ser igual a la suma de las longitudes que hay del punto A al punto C y la longitud del punto C al punto B. Así es que nos abocaremos a verificar que dicha condición se cumpla. Recordemos que para obtener la longitud, la distancia entre dos puntos, aplicamos la fórmula pitagórica siguiente. D es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de las coordenadas X y Y. Y lo que queremos demostrar es que la distancia de A a B es igual a la suma de la distancia de AC más la distancia de C a B. Aplicaremos para cada una de ellas esta fórmula de la siguiente manera. La distancia entre A y B, menos 3 menos 12 al cuadrado más menos 2 menos 1 al cuadrado igual a la raíz cuadrada de la distancia entre A y C, 2 menos 12 al cuadrado más menos 1 menos 1 al cuadrado más la raíz cuadrada de menos 3 menos 2 al cuadrado más menos 2 menos 1 al cuadrado.
Vamos a evaluar. Menos 3 menos 12. Menos 15 al cuadrado. Más menos 2 menos 1. Menos 3 al cuadrado. Igual, raíz cuadrada. 2 menos 12. Menos 10 al cuadrado. Más menos 1 menos 1. Menos 2 al cuadrado. Más raíz cuadrada. Menos 3 menos 2. Menos 5 al cuadrado. Más menos 2 más 1. Menos 1 al cuadrado. Menos 15 al cuadrado. 225. Más menos 3 al cuadrado, 9. Menos 10 al cuadrado, 100. Menos 2 al cuadrado, 4. Más raíz cuadrada, menos 5 al cuadrado, 25. Más el cuadrado de menos 1, 1. Y tenemos, por lo tanto, raíz cuadrada, 225 más 9, 234, igual a raíz cuadrada de 100 más 4, 104, más raíz cuadrada de 26. La raíz cuadrada de 234 es 15.3. Raíz cuadrada de 104, 10.2. Raíz cuadrada de 26, 5.1. Y 15.3 es igual a 10.2 más 5.1, 15.3. Y de esta manera estamos comprobando, estamos demostrando que en efecto los puntos son colineales. Analíticamente, mediante esta condición de que la longitud entre A y B debe ser igual a la suma de las longitudes entre A y C y B. Y de esta manera, este reactivo queda perfectamente resuelto. Gracias por ver este video. Si te es útil, te invito a que le des like y te invito a que lo recomiendes entre tus familiares, tus amigos, tus amigas. Invítalos a que patrocinen y se suscriban a este canal. Les brindaré todo mi apoyo. Y recuerda que solo el conocimiento te hace verdaderamente libre. Saber cuesta, pero no saber tiene un costo mucho mayor. Hasta la próxima.